Buenas noches a todos, soy Aníbal Gómez Medina. Quiero agradecer antes que nada al Colegio de Abogados de ICA, también a la consultora IPALTAM por convocarme para esta primera fecha de las conferencias, el ciclo de conferencias virtuales. Y bueno, para mí es un gran honor poder hablar con ustedes sobre propiedad intelectual, algo que realmente me apasiona. Y bueno, la idea de este ciclo de charlas es dar a conocer la propiedad intelectual. Sabemos que dentro de lo que nos escuchan y ven, hay muchas personas que entienden de la materia, por lo que por ahí este tipo de charlas les hará un poco aburridas. Pero la idea es poder llegar a las personas que en realidad no tienen mucho conocimiento de propiedad intelectual y en especial a nuestros colegas, de transmitirle la importancia de la propiedad intelectual para el siglo en el cual estamos, ¿no? Y cómo nos debemos desarrollar de acá nomás. Soy argentino, como ven, no tengo la típica tonada de argentino, no soy del norte, vivo en Formosa, frontera con Paraguay, soy abogado por Argentina y por Paraguay, ejerzo en ambos países. Y bueno, ejerzo esto que me gusta, que es la propiedad intelectual, en ambos países. Y quería comenzar ahora hablando con la economía del conocimiento, luego que es la economía del siglo XXI. Y para conocer un poco de propiedad intelectual, me pareció interesante comenzar a hablar sobre la economía del conocimiento, de qué trata, cuáles son los fundamentos de la economía del conocimiento y por sobre todo en qué se sustentan. Eh, para eso tenemos que empezar y tener en cuenta el contexto global en el cual todos vivimos hoy en día, esta globalización en todos los sentidos. Tenemos que tener en cuenta que esta globalización lleva a un comercio internacional muy fuerte y también a una innovación constante en todo tipo de comercio. Esta economía está basada en el conocimiento, en la creación, en la innovación, en la información, que todos ellos son recursos inmateriales. Recursos inmateriales se utiliza por oposición, ¿no?, a los recursos materiales y financieros de las empresas. Constituyen hoy en día unos factores de la producción, no la producción, perdón, es en contraposición de los factores tradicionales de producción, que son la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Esta economía se basa en lo inmaterial, ¿sí? Al no ser visible, realmente no son tomados en cuenta, son subestimados y se le da poca relevancia y realmente no se desconoce, la gran mayoría desconocen el impacto que tiene en la economía de regional, nacional y a nivel global también, ¿no? Para continuar, voy a seguir la siguiente diapositiva. Hablo que es un recurso crítico. ¿Cuáles son los recursos críticos? Justamente son la creatividad, la innovación, la investigación y el desarrollo, la generación de conocimiento, la recopilación de información. Todo esto son recursos críticos que los países desarrollados están invirtiendo muchísimo dinero en generar este tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque la creación de riqueza del siglo XXI se genera a partir del conocimiento, ¿sí? La información y los conocimientos son recursos inmateriales y que forman riqueza y desarrollo para los pueblos. Es por ello que me parece muy importante hablar previamente de esto, de la economía del conocimiento, de qué trata. A partir del conocimiento y la información se puede generar desarrollo. En la siguiente diapositiva ya paso a lo que es la propiedad intelectual en sí, siguiendo con este concepto, ¿no? Ir entendiendo, teniendo en cuenta que la economía del conocimiento se basa en conocimientos y en información y en generar riqueza a partir de esa información y de esos conocimientos. La propiedad intelectual, el concepto básico es
que es todo aquello producido por el intelecto humano y a la posibilidad de apropiarse de ello y de explotarlo. Entonces, tenemos que los conocimientos y la información surgen de la mente humana y la apropiación de eso es posible por medio de la propiedad intelectual. En cuanto la propiedad intelectual tiene dos características y se la asimila a los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características esenciales, que son la no rivalidad en el consumo y la imposibilidad de exclusión. ¿Y de qué trata estas dos características tan peculiares de los bienes públicos y que se le asimila a la propiedad intelectual? La no rivalidad en el consumo quiere decir que una vez que el bien es producido, que yo esté consumiendo ese bien, no afecta ni en calidad ni en cantidad el consumo de otras personas. Es decir, que se puede consumir repetidas veces sin perder ni calidad ni cantidad. ¿Sí? Y todos podemos utilizarlo al mismo momento. Por ejemplo, un libro, este libro que tengo acá, ahora yo lo puedo leer en este momento. Es decir, no tiene una característica de bien público ni de conocimiento. Ahora, si este libro también está en PDF, está en la página de la OMPI, al cual todos podemos acceder. Y hoy, en este momento, podemos buscar miles y miles de copias y todos vamos a poder utilizar el mismo material y no por ello se va a reducir en calidad o en cantidad el libro, ¿no? Y la información que contiene ese libro. Y la imposibilidad de exclusión quiere decir que una vez producido, cualquiera puede utilizar el bien, ¿sí? Por más que yo sea el que estoy pagando. Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos para hablar de esto es con respecto al alumbrado público. Si yo pago mis tasas públicas municipales para que me pongan un alumbrado público en el pasillo oscuro, lo estoy pagando por ese servicio y lo utilizo. Ahora, si mi vecino no está pagando ese servicio, también lo puedo utilizar y no hay manera de excluir y no hay ninguna empresa privada que desee tomar ese deber de excluirlo de esto, ni quiera tomar el trabajo de prestar el servicio de alumbrado público. ¿Por qué? Porque es imposible o es muy, muy oneroso. Entonces, todos los servicios públicos, perdón, están la mayoría en manos del Estado, porque no hay ningún privado que quiera brindarlos. Entonces, estas son las características peculiares de los bienes públicos y asimilables al conocimiento y a la información. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que la propiedad intelectual viene a subsanar esto, viene a subsanar esta característica que tiene la propiedad intelectual. La propiedad intelectual son una falla de mercado, ¿sí? Que ficticiamente, por medio de una ley, se resuelve esa falla de mercado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, si no existiera la propiedad intelectual, no le rendiría verdaderamente ni a la sociedad, ni a la empresa, ni al particular. Entonces, son fallas de mercado, el conocimiento y la información por las características peculiares que tiene, y la propiedad intelectual viene a cubrir esa falla de mercado. Otra de los rasgos de la propiedad intelectual, tenemos varios rasgos de la propiedad intelectual que quiero ir dando a conocer un poco, y que son bienes inmateriales, tienen un contenido esencialmente negativo. ¿Por qué esto? Porque la ley lo que nos da es la posibilidad de excluir a cualquier otro que quiera utilizar nuestra propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, ese es el rasgo característico de la propiedad intelectual, que es de contenido negativo, es de la posibilidad de excluir a otros de la explotación de ese bien inmaterial. También hay conductas prohibidas justamente al prohibir la reproducción, la explotación de un bien inmaterial perteneciente a otra persona. Toda la propiedad intelectual es o novedosa u original, ¿sí? También son temporales,
Los derechos de propiedad intelectual son temporales, es como una especie de acuerdo que se da entre el Estado y el inventor o el creador de la obra. ¿Por qué? Porque el Estado le dice, mira, yo te voy a dar, te voy a conceder la posibilidad de explotar tu creación, a cambio de que al terminar el plazo, esos bienes quedan en el dominio público. Al pasar al dominio público, el conocimiento y la información queda para toda la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos acá que tiene una característica de temporalidad, los derechos de propiedad intelectual. Es una propiedad que dura un cierto tiempo que te delimita la ley. Tienen carácter esencialmente registral, salvo el derecho a autor en la mayoría de los países. Acá en Argentina tenemos que no es que no se protege el derecho a autor si es que no se registra, sino que se quedan una especie de suspendidos, suspenden los derechos hasta tanto los registren. Bueno, tiene otra característica de números clausus y, por supuesto, la mayoría son territoriales. Entonces, en este acuerdo que se da con el Estado, con los particulares, tenemos que el derecho de propiedad intelectual es una ficción legal por el cual el Estado le otorga derechos exclusivos a los titulares de la propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, quedamos con esto que es un acuerdo entre el Estado. ¿Sí? Es una ficción legal y la propiedad intelectual surge de la ley. Entre dos particulares no pueden hacer surgir derechos de propiedad intelectual, sino solamente a través de la ley. Toda la información que cae en el dominio público la puede utilizar cualquiera y esto es lo que beneficia, como dije antes, a la humanidad. Y también, obviamente, la publicidad de los avances tecnológicos que van impulsando el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, una micropyme, una mediana empresa o una empresa grande de Ica, de Formosa, de Buenos Aires, de México, de cualquier parte del mundo, puede utilizar la información disponible, la que está dentro del dominio público, e introducir tecnología dentro de sus procesos industriales. ¿Sí? Eso es uno de los beneficios que nos trae la propiedad intelectual. Continuando con todo esto de la propiedad intelectual, me gustaría en la diapositiva número 5, yo les indico cuáles son más o menos las herramientas de propiedad intelectual y qué protegen esas herramientas. Por ejemplo, los productos o procesos innovadores están protegidos por patente. Los diseños creativos están protegidos por diseño industrial. La distintividad de las marcas, de los productos, están protegidos por derecho marcario. Los microchips por los circuitos integrados. Las denominaciones de origen le dan una característica a un producto por el lugar donde se produce eso y están protegidos por denominación de origen. También tenemos el secreto comercial que protege toda la información valiosa de las empresas. Este derecho, esta propiedad intelectual es más que nada para todo el desarrollo industrial, donde existen secretos comerciales que son las ventajas competitivas de la empresa. El secreto comercial más famoso del mundo es la fórmula de Coca-Cola. Y bueno, está protegido hace muchísimos años y verdaderamente es el secreto lo que hace que Coca-Cola sea lo que es Coca-Cola y toda su propiedad intelectual. Las obras literarias, científicas y artísticas están protegidas por derecho de autor. Las expresiones culturales, el folclore y el conocimiento tradicional están protegidos por, creo que en el caso de la Unión Andina son derechos sui generis, ¿no? Creería, ¿no? Bueno, y estos son las herramientas de propiedad intelectual y qué es lo que protege. Obviamente lo voy a ir rápidamente porque el colega José va a desarrollar más a profundidad esto. Siguiendo con la siguiente diapositiva, ahí quiero hacer la vinculación entre propiedad intelectual y la economía del conocimiento. Ya teniendo estos dos conceptos semi-desarrollados, encontramos que
La propiedad intelectual es el andamiaje jurídico sobre el cual reposa esta economía de conocimiento. Recordemos, la economía de conocimiento trabaja enteramente con conocimiento, con información, ¿sí? Con secretos. Entonces, todo este andamiaje jurídico es el que sostiene a esta economía, la economía del siglo XXI, la economía del conocimiento. Es por eso que para mí es importante hacer este relacionamiento entre la economía del conocimiento y la propiedad intelectual. La propiedad intelectual viene a sostener esta economía y la economía del conocimiento es la que hoy en día puede llevar a nuestros pueblos a un desarrollo. Con respecto me gustaría hacerles participar un poco a todos con respecto a para hacerle ver cómo la propiedad intelectual nos envuelve a cada momento. Y si ustedes pueden sacar de su bolsillo y las señoras pueden sacar de su cartera el celular y tienen en la mano, ahí van a encontrar cerca de 1000 patentes, alrededor de 1000 patentes. Tenemos acá diseños industriales. ¿Por qué? Por la forma, se protegen la forma de los teléfonos. Tenemos marca, cada uno va a tener su marquita ahí. Tenemos derecho a autor protegiendo todo lo que son los software que están dentro de este aparato. Y solamente en esto tenemos muchísima propiedad intelectual y obviamente muchísimo dinero invertido, muchísimo dinero en ganancias, muchísimos puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, nuestros pueblos en Latinoamérica, tendríamos que aprender a utilizar la propiedad intelectual a nuestro favor y tratando de buscar siempre el desarrollo de nuestros pueblos. En la diapositiva número 6, donde dice la propiedad intelectual como incentivo al desarrollo de los pueblos. En realidad, hay una teoría de los incentivos, que la propiedad intelectual viene a ser como un incentivo para los creadores, para las empresas innovadoras. ¿Y esto por qué? Porque lo que tratan de hacer es que esas empresas y esos innovadores se sientan beneficiados de la explotación de su propiedad intelectual. Si se ven beneficiados, lógicamente ellos van a tener el incentivo y el fomento de seguir siendo creativos, de seguir siendo innovadores y de impulsar la sociedad a través de la innovación. Gracias a esos innovadores y a esos creativos que obtuvieron sus resultados en el pasado, todos nosotros tenemos todas las tecnologías, tenemos ciertos confort que hace 100 años no existían. Entonces, está la teoría esta de que es un incentivo para los creadores. ¿Por qué? Porque le da la exclusividad en la explotación, ¿sí? Y la posibilidad de obtener beneficios materiales. Que creo que no está para nada mal porque todos aquellos que tuvieron en algún momento un beneficio son aquellos que llegaron a tener una pirámide virtuosa de innovación y fueron impulsando el desarrollo siempre. Entonces, tenemos que en mayor protección de propiedad intelectual hay un mayor incentivo y un mayor fomento de la innovación, de la creatividad, de la investigación y el desarrollo, de la generación de conocimiento, de la recopilación de información, el procesamiento, ¿sí? Y todo esto conforma nuestra economía del conocimiento. Entonces son incentivos económicos que benefician al final al pueblo en su totalidad, porque de diversas maneras, un poco más adelante, les voy a comentar los beneficios de la propiedad intelectual, pero en principio la teoría de los incentivos beneficia directamente a los creadores, a los innovadores, pero al final tenemos que hay un beneficio para toda la sociedad. ¿Por medio de qué? Por medio del desarrollo y por medio del avance de la tecnología que nos lleva a estar un poco mejor siempre, ¿no? Al bienestar de los pueblos. Y quiero hablar un poco en la diapositiva número 9 ya de los números de la propiedad intelectual. Google dice 109 mil millones de dólares y equivale al 27% del total de sus activos.
Amazon 106.000 millones de dólares y constituyen el 29% del total de sus activos. Ahí tenemos Samsung, Walmart, Facebook, 62.000 millones de dólares, que constituyen el 20% del total de sus activos. Y esto solamente es marca. No estamos hablando de otro tipo de propiedad intelectual de estas empresas. Solamente es marca. Tengo también unos números que hacen referencia a los videojuegos. En Estados Unidos produce trabajo para 120 millones de personas, con un ingreso anual de $90.000 por cada trabajador. ¿Sí? Entonces tenemos que la economía de conocimiento está produciendo mucha fuente de trabajo. Se dice que con Estados Unidos se puede negociar una guerra, pero no sobre propiedad intelectual. ¿Y esto por qué? Tiene su razón. El 11% de su PBI proviene directamente de ingresos de propiedad intelectual. Entonces, Estados Unidos es el que fuertemente, conjuntamente con otros países desarrollados, impulsaron la propiedad intelectual a nivel global. Ya teníamos un convenio de París donde todos los países firmantes tenían la obligación de proteger la propiedad intelectual, la propiedad industrial, pero tenía unas asimetrías, porque si bien les indicaba tenés que proteger y protegían, cada uno protegía de la manera que más le convenía. Y esto obviamente no convenía a los pueblos desarrollados, a los países desarrollados, porque estaban teniendo pérdidas. Ahora, luego de esto vino la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y dentro de la OMC se negoció también los ATPE, que son los Acuerdos de Derecho de Propiedad Intelectual en el Comercio. ¿Qué vienen a hacer los ATPIC? Los ATPIC vienen a hacer la estandarización a nivel global de toda la propiedad intelectual. Hoy en día, todos los países contratantes, que son casi la mayoría, salvo algunas excepciones, tienen un estándar mínimo de protección de propiedad intelectual. Y a través de los ATPIC Plus o TRIP Plus, Estados Unidos, por medio de acuerdos de TLC, tratados de libre comercio, como lo tiene con Perú, ellos van aumentando la protección de propiedad intelectual. Como ves, es algo que fue impulsado por los pueblos o los países industrializados, ¿sí? Y más desarrollados, y nos impusieron a nosotros ciertas medidas para la propiedad intelectual. Hay otra teoría que sin propiedad intelectual se puede llegar a innovar, pero creo yo, y muchos también creen, que llegado un momento se puede llegar a desincentivar la innovación, porque suponiendo que Juan es un inventor y no existiese propiedad intelectual, viene José y le copia su invento y empieza a vender también, todo el esfuerzo, tanto el esfuerzo intelectual, el esfuerzo de tiempo, el esfuerzo de dinero que puso Juan, no se vería recompensado. ¿Por qué? Porque José, con un menor margen, lógicamente porque ya vino a copiar, no tuvo todo ese proceso creativo, José tiene la posibilidad de vender a mucho menor precio. Luego viene, supónganse, Julio, y le empieza a copiar también a José. Entonces José tampoco no quiere crear porque Julio le está copiando. Y Juan también está a la espera de que otros produzcan, que otros creen, para poder copiar eso y poder apropiarse de eso y poder obtener ganancias mucho más fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desincentivo de toda la cadena. Llegado un momento, nadie va a querer crear nada y entonces no veríamos impulsado la sociedad y el desarrollo de la sociedad y de la tecnología. Bueno, esto es para cerrar un poco lo que son los números de la propiedad intelectual y por qué surgieron la propiedad intelectual en su momento. Y hablando un poco sobre los beneficios de la propiedad intelectual, quiero hablarles hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede mirar a la propiedad intelectual y qué beneficios trae. Por ejemplo, tenemos el beneficio desde el punto de vista del propietario de la propiedad intelectual,
obviamente tiene un incentivo al poder explotar, lógicamente, de forma exclusiva su creación o su invención. Hay una protección de sus creaciones, tiene la posibilidad de obtener beneficios económicos y de acuerdo al tipo de invención o de innovación, lógicamente ese beneficio económico será mucho mayor. Desde el punto de vista de la política, es una herramienta que incentiva la innovación y el desarrollo de los países. Como dije anteriormente, con Estados Unidos se puede negociar una guerra, pero no sobre propiedad intelectual, ¿sí? 11% de su PDI es mucho, es mucho y nosotros podemos lograrlo eso. Solamente necesitamos incentivar la propiedad intelectual. Desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuál es el beneficio que acarrea la propiedad intelectual? Hay un fomento de las artes, hay un fomento de la cultura, hay publicidad en los avances tecnológicos que todos disfrutamos hoy en día, ¿no? Creo que todos tenemos uno o dos celulares, las notebooks, internet, todo esto son avances producidos a través de innovación, de innovadores y de empresas innovadoras. Hay más cultura, hay más innovaciones, hay más desarrollo, hay bienestar general de la sociedad, un posicionamiento en el mercado, nada, puede también es fuera intelectual, como formar mucho a nuestros países. Realmente estamos un poco lejos todavía, habíamos consultado con un profesor y dijeron, estamos bastante lejos de eso, pero de garantías con títulos de propiedad intelectual. Siguiendo con los beneficios de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual promueven la divulgación de las investigaciones. ¿Por qué? Porque al uno solicitar la patente necesariamente se le obliga a divulgar todo, lógicamente también la propiedad intelectual en distintos sectores. Los derechos de propiedad intelectual también alientan a la realización de inversiones arriesgadas. ¿Por qué? Hay inversiones de riesgo que son basadas en tecnología. Al ser inversiones arriesgadas, si están protegidas por propiedad intelectual, los réditos pueden ser muy grandes. Se trata de juntar a empresas para que éstas puedan llegar a un desarrollo mucho más de ese conocimiento. También la propiedad intelectual juega un papel fundamental en la confluencia, debe necesariamente debe ser fomentada por los estados, y acá la propiedad intelectual viene a ser una de las herramientas, ¿sí? Los estados deben, junto con otras herramientas, utilizar la propiedad intelectual para tratar de fomentar y fuertemente esta vinculación tripartita. Estos son los beneficios que acarrea la propiedad intelectual desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la sociedad, del titular de la propiedad intelectual y del gobierno. Del gobierno, como ya dije, porque trae beneficios económicos. El ejercicio de la abogacía debe ser no solamente un abogado legal, debe ser un gestor, debe acompañar a la empresa, debe ser un socio estratégico de la empresa. Y creo que fundamentalmente, mi punto, yo trato de ser un agente de cambio y de desarrollo fomentando la propiedad intelectual como una herramienta, la propiedad intelectual y la innovación como herramientas de crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos. Latinoamérica necesita hacerse de estas herramientas, necesita de personas que conozcan de esto, que sepan cómo implementarlo y sepan acompañar a las empresas, a las universidades y a los gobiernos en esta economía del siglo XXI. Y finalmente, me gustaría dejarle con una última reflexión en la siguiente diapositiva, donde claramente se ve esto. La propiedad intelectual es al siglo XXI lo que el petróleo fue al siglo XX. Muchas gracias.